queremos traerles el contexto histórico de cuáles son los orígenes, o más bien el origen pagano de la Navidad, de dónde, o más bien a qué le podemos aducir el celebrar la Navidad el día de hoy. Y esto se remonta a una festividad romana que ustedes están observando. Miren esa orgía tan hermosa. Eso sí es una Navidad, chicos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Mentiras, hasta allá no, pero eso es una Lo que importa Saturnal, es el Debo. pan dulce en esa foto. El pan dulce es la chica que anda por ahí, ella es el pan dulce. El hecho es que, chicos, la Navidad como tal, al menos aquí en Occidente, me atrevería a decir que a buena parte del mundo, se la debemos a esta fiesta de las Saturnales. Hay que recordar que el Imperio Romano era pródigo en fiestas, en celebraciones, no solamente bacanales, no solamente grandes festines, donde se reunían las personas a consumir alcohol, a comer mucho, a fornicar en exceso, sino sobre todo, en específico, las Saturnales tenían mucho que ver con este equinoccio de invierno, con esta llegada especial de esta estación del año tan significativa para las personas del hemisferio norte. Como tal, las Saturnales tenían lugar en diciembre, cuando las cosechas ya estaban recogidas, Debo y Clavicunatis, y las familias podían disponer de un poco más de tiempo. Es decir, imagínate, Debo, contexto histórico para las personas. Hace muchísimos miles de años, antes de este equinoccio de invierno, ya la mayoría de trabajadores, la mayoría de personas que vivían del campo recogían sus cultivos, ya no tenían que estar cosechando todo el día, ni estar sembrando, ni dedicarle tanto tiempo a esas labores, sino que tenían un tiempo más para estar libres, para estar reunidos junto a sus familias y sus seres queridos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues en este contexto se reunían, y para ellos tenía una connotación especial. Estas Saturnales también representaban una especie de celebración del ciclo de la vida, aprovechando pues que este es como un momento mágico que desde luego ha maravillado a todas las personas. Para ellos, ¿por qué representaba esta celebración del ciclo de la vida? El ciclo de cómo después de un año de largo trabajo, de estar sembrando y demás, cómo precisamente para esta época ya podían recoger el fruto de ese trabajo, de ese ciclo, de esa labor tan ardua que han efectuado a lo largo del año. Hay algo también muy interesante, y es que también tenía una connotación, Debo, y es precisamente, bueno, algo que conmemoraban los sacerdotes iranios, precisamente el día 25 de diciembre, que es exactamente el mismo día al cual hoy en día le celebramos o utilizamos para celebrar la Navidad, y es el nacimiento del dios Mitra, una deidad de origen persa, que está muy ligado al culto del sol y la luz. Eh, Hay algo muy curioso, y es que a pesar de ser un dios de origen persa, su, su culto o su legado trascendió esta civilización y fue adoptado en cierta parte por el pueblo romano debido a las legiones romanas. Las legiones romanas, pues ustedes saben, estos grupos de soldados, este ejército, me atrevería a decir que el ejército más poderoso de la antigüedad, que se movió por buena parte de Asia y de Europa, pues tenían interacciones con estos pueblos de gran influencia persa, que le rendían tributo precisamente en esa época al dios Mitra. Entonces, en esta especie de mezcla cultural, también durante las Saturnales en algún momento se le rindió culto al dios Mitra. Es muy curioso porque, de hecho, se comenta, de acuerdo a los cronistas de esa época, a los historiadores, que una buena parte de soldados le rendían un culto muy estrecho y muy profundo a Mitra, precisamente en esta época de las Saturnales. Bueno, aquí sucede algo muy curioso, y es que también todo esto coincide con la fiesta del Sol Invicto, la fiesta del nacimiento de Mitra, como les reitero, una deidad dentro del panteón persa.
También con una deidad muy importante dentro de la mitología egipcia como lo es Horus, o sea que si nos damos cuenta a lo largo del tiempo de hoy Clavicunatis hay muchas culturas que precisamente por estas épocas celebraban ya sea una fiesta de la recogida total de las cosechas o una conmemoración muy especial que tenía que ver con deidades como Mitra para los persas, Oro para los egipcios y demás que siempre le han otorgado una connotación muy especial desde hace muchos siglos a esta parte del año. Bueno, todo esto cambió después de que Constantino declarara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Hoy no vamos a hablar de eso, pero para hacerles un inciso muy especial, porque esta historia no se entendería sin Constantino. Cuando Constantino declara al cristianismo como la religión oficial del imperio, muchas de estas tradiciones de origen pagano pasaron a ser casi que prohibidas, pasaron a ser perseguidas por el imperio. Pero pasaba una cosa, Debo y Clavicunatis. Constantino era un tipo muy listo y Constantino se dio cuenta que quitar de un plumazo estas tradiciones que venían de décadas, de siglos de estar instauradas en los pueblos no se podía hacer. Entonces, ¿qué hizo Constantino como buen Taur y buen emperador romano que era? Las fue trayendo a la tradición cristiana y les dio otra connotación. Por eso, dentro de este contexto, ya cuando la religión cristiana era la religión oficial del Imperio Romano, se adoptó que en específico para estas fechas no era ni un culto de Saturnales, ni era un culto de tributo al dios Mitra, ni tampoco al dios Horus dentro de la mitología egipcia, sino que era el nacimiento del Hijo de Dios, en este caso de Jesús. Con esto, y yo sé por qué aquí van a comenzar los exégetas blasfemos, sí, soy blasfemo, atáquenme. Mentiras, no. Con esto van a arrancar muchas personas a decir, oh Alejandro, estás diciendo que Jesús no existió. No, estoy diciendo que cuando se adoptó la religión cristiana por parte del Imperio Romano, muchas de estas tradiciones, perdón, paganas, fueron traídas por el imperio y comenzó esta hibridación cultural en la cual, pues bueno, se le otorgó a estas fechas precisamente el nacimiento de Jesús. Hay algo también muy interesante, Debo, tiene que ver con esta imagen que estamos viendo acá. Bueno, esta es la diosa Mitra de la cual les estaba hablando. Dentro de la mitología persa, una deidad muy especial, recuerden, para las legiones romanas, una deidad que realmente caló mucho dentro de este sector de la sociedad romana. Muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y aquí tenemos en pantalla a la diosa Ceres, Debo. ¿Y sabes a la diosa Ceres qué nombre le debemos? Algo que comemos todos los días en la mañana en el desayuno. ¿Qué crees que nos trajo la diosa Ceres? El mate, ah. Oh, sería genial. Hoy si le creó el mate sería la diosa del universo junto con el legendario Restarno. No, nos trajo el nombre del cereal, Debo. Le debemos el nombre cereal a la diosa Ceres, que estamos observando aquí en pantalla. Resulta que el día 26 de diciembre, o sea, un día después de toda esta celebración que tenía que ver con el dios Mitra, con estas Saturnales, con este contexto, resulta que se celebraba en el Imperio Romano algo que se conoce como la Aloa. Y la Aloa era un festival iniciático. Bueno, más que ser romano, en realidad las aloas las comenzaron a efectuar, a promocionar los griegos y rendían tributo al campo. Lo que significaba la aloa era básicamente como preparar la tierra para nuevamente poderla sembrar, para que nuevamente de la tierra salieran frutos, para que todos se alimentaran. Y en ese contexto, la deidad que utilizaban los romanos para rendirle tributo en esta alua, este 26 de diciembre, era precisamente esta diosa que observamos acá, la diosa Ceres, que le da el origen a la palabra cereal. Hay algo muy curioso, Debo, y esto te va a encantar. La Alua era una fiesta dedicada exclusivamente a las mujeres
sin restricción de edad, sin restricción de clase social. Podían tomarse mates frente a los hombres y ningún hombre tenía derecho a decirles nada. ¿Por qué? Porque era la fiesta femenina. Esto para todas las chicas que reivindican sus derechos. No, mentira, ya me estoy yendo por otro lado, pero sí es un antecedente muy interesante, Debo, históricamente, de estas celebraciones en Occidente únicamente de mujeres. Las aloas, dedicada a la diosa Ceres, 26 de diciembre, una tradición que llegó hasta nuestros días. Pero antes de terminar con esta parte del origen de la Navidad, esta tradición tan interesante, les quiero hacer un hincapié en algo sobre las aluas, y es que estos festejos de Debo y Clavicunatis se caracterizaban por la ostentación de símbolos sexuales, de burlas groseras, de prácticas lésbicas y chistes, y en algunas oportunidades se extendían más allá del día de su celebración. Es decir, era una festividad, por decirlo así, que no solamente se celebraba el 26, sino que muchas veces seguían de largo de acuerdo a la tradición romana. Así que, Debo, ¿quieres celebrar la Aloa este 2021 en tu ciudad? Me daría un poquito de cosita, por las dudas, por las dudas comemos cereal solamente. Solo Y comes no, volviendo un ajos. poco a lo que comentaba Sale, también algo que se fue gestando en este tiempo es justamente el uso del árbol de Navidad, ¿no? Porque Claro. sabemos que durante las Saturnales, los romanos adornaban las calles con decoraciones en los árboles, con frutas y velas Sí, sí. durante el solsticio de invierno, y tenía mucho que ver con el símbolo de la fertilidad y la Exactamente. regeneración, el árbol de Navidad, ¿no? Algo que después el cristiano lo adoptó y lo transformó como una costumbre pagana ante la imposibilidad de poder erradicar esta costumbre, ¿no? Fue así que en el siglo octavo había un roble que tenía mucho que ver con Thor en la región de Hesse, en Sí, donde, sí. bueno, justamente ese Nórdico. árbol, exactamente, simbolizó este adorno tan característico, ¿no? Que tiene que ver con uno de los símbolos más importantes de la Navidad, ¿no? Y es que Debo, aquí tú has dicho algo muy clave, y es que, a ver, estas tradiciones se remontan a una época en la cual, imagínate, de un momento para otro, tú tienes una serie de creencias, ponele, como dirías vos, Debo, que tú le rindieras tributo a la diosa Ceres, y el día de mañana llegara alguien, no, qué pena, usted no le puede rendir tributo a esa diosa, porque aquí lo que creemos es en Jesús y en el cristianismo, y aquí no hay más. Imagínate esto con miles y miles de personas. ¿Qué hizo Constantino? Pues dijo, vamos a aglutinar todos estos ritos paganos bajo el manto del cristianismo. Obviamente no vamos a decir que la Navidad sea la celebración y el tributo a la diosa Mitra ni a Horus, pero sí lo vamos a relacionar con una figura muy icónica dentro del cristianismo como lo es Jesús. Para culminar la disertación, que al final no terminé mi idea, esta parte del directo, con esto no estamos diciendo que el personaje de Jesús de Nazaret no existió. Lo que estamos diciendo es que la tradición como tal de la Navidad, si tiene un origen pagano, ya el personaje como tal de Jesús de Nazaret ya es otra historia totalmente distinta. Y hablando del tema del árbol de Navidad, fue Bonifacio el que taló el árbol y luego de leer el Evangelio le ofreció a la población un símbolo de paz que representaba la vida eterna, en donde las hojas verdes representaban la vida y la copa de ese Sí. árbol señalaba al cielo, lo cual le daba un significado con una conexión muy importante hacia Dios, ¿no? Exactamente. Así que chicos, esos son los orígenes de la Navidad que les pudimos traer esta noche aquí en este directo especial navideño. Ya saben, ya sea una festividad en honor a Mitra, a Horus o a Jesús, lo importante es una bacanal, una alba, comer rico y pasarla bien, chicos.